a Edén Rocío Orellana Rosales. Miren qué bonito fondo que tiene ahí. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bienvenida, Darlene, bienvenida, Abigail. Y Ever, Buenas noches. Jorge, Nadia, Donaldo, Alan, ¿dónde está Alan por ahí? Antonio, Jorge Antonio, miren, Marco Antonio y Jorge Antonio, ¿eh? El mismo corte de Casualidad, cabello creo que tiene. Es el mismo corte de cabello creo que tiene. Son mentiras. despeinado. Los envidio con esa cabellera. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Les voy a comentar si de repente ustedes en algún momento no reciben la clase anterior, les voy a autorizar que también puedan ingresar desde el primer horario. Oigan bien, yo igual voy a dar la segunda clase, pero como a veces con una explicación no les queda claro, entonces les voy a dar la oportunidad, escuchen bien, de que ustedes también ingresen en el primer horario, sin perjuicio, oigan bien, de que vuelvan a entrar en el segundo horario. Quiere decir que en el primer horario no se van a reportar, no van a reportar ustedes asistencia, sino que la asistencia ustedes la van a reportar hasta en el segundo horario. Miren qué ventaja van a tener en relación, pero obviamente no tienen que tener clases en el horario anterior. ¿Estamos? ¿Me escucharon? ¿No me escucharon? Sí, ¿O me, licenciado, escuchamos o me, perfectamente. o Sí, me, gracias. o me Perfectamente, escucharon? licenciado. ¿Me escucharon? Como dice mi abuelita, como decía mi abuelita, ¿os hicieron locos? Sí, escuchamos. Licenciado, yo Tomen, lo escuché, mire, yo les voy a dar las perdón, facilidades. Les perdone, voy a licenciado, yo lo escuché, pero en la clase anterior me apunté también, no sabía. Entonces, les voy a dar esa oportunidad para que ustedes tengan esa opción de, como quien dice, que si la clase sea doble, alguien dirá que aburrido, ¿verdad? Pero como ustedes saben que esta clase, esta materia es compleja. Entonces, entre más ustedes estén, obviamente más oportunidad tienen de que les quede claro el conocimiento. Y es un tratamiento especial para ustedes. Igual les voy a decir a los de la otra sección que si no les queda claro en la primera, que puedan ingresar también en la segunda. Pero igual me van a firmar asistencia solo en la primera. Vos traes el aire para acá, porque no. Licenciado, disculpe. Abigail, ¿qué está Buenas reclamando noches. Abigail ahí? Abigail, ¿qué está reclamando? Ay, perdón, es que estaba hablando con mi hermana, pensé que tenía el micrófono. Recuerda que Licenciado, aquí buenas está. noches. Buenas noches, bienvenido, Alan. Cámara, Alan. Disculpe, no es problema. No, no se escuchó, Alan. Buenas noches. ¿Aló? Sí, Alan. No es problema si grabamos la clase. Miren, miren, yo les puedo decir no la graben, pero siempre la han grabado, hasta YouTube ando circulando. No sé si han visto mis Ese es el clases en precio de la YouTube. fama, Lick. No sé si han visto mis clases en YouTube. Ese es el Ahí precio están de la grabadas fama. Como todas mis usted es clases. bueno, entonces lo quieren ver Ahí está, todos. ahí están grabadas todas mis clases. Hace poco fui a una audiencia y una licenciada se me quedaba mirando. Yo dije, ¿será la linda cabellera o el peinado que ando cargando? Ese es el pegue que usted tiene, Lick. Y entonces, ¿qué si al final no se aguantó? Y me dijo, Lick me dijo, usted es el que da clases de lógica jurídica. Sí, le dije, ¿algún familiar suyo estuvo conmigo? ¿Qué pasó, Lick?
Como también imagínense con 20 años hay alumnos que ya ratos andan ejerciendo la profesión. ¿Y qué? Es que fíjese, me dijo que yo lo vi explicando los principios. Y sí le comprendí, me gustó cómo le explicó. Qué bueno, le dije. Y entonces ella fue la que me dijo que ahí estaba. Y de hecho ahí está, lógica jurídica. También les cuento anécdotas, porque yo siempre cuento anécdotas. Y ya les dije que contar anécdotas no es porque uno esté muy viernes, ¿verdad? Muy anciano, sino que es porque uno tiene buena memoria. Y cuando uno tiene buena memoria se recuerda de muchas cosas. Como en mi caso, ejercitando la mente ya por 20 años. Y no solo por 20 años, sino que todo lo que hemos estudiado. Entonces, algo que aportar tengo, no solo para los estudiantes, sino que para profesionales que ejercen la profesión, que a veces me toman en cuenta y me llaman, me escriben, link, y yo les vivo dando consejos al que me lo pide, ¿verdad? Sin discriminación alguna, es hombre, es mujer, es contrario político, porque también uno tiene sus actividades gremiales, político-gremiales. Ahorita ustedes están inmersos en actividades políticas estudiantiles, pero ese es un tipo de política. Ya después van a venir a la política gremial, es otra, totalmente diferente. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Les cuento que ahora ya tengo un listadito. El listadito de los cuadros, porque aquí yo tengo mis cuadros. Aquí tengo mis cuadros. Y con base en los cuadros, voy a preguntar. Licenciado, perdone que le interrumpa. Adelante. Solo quería preguntar, yo no sabía que no había que apuntarse en la clase anterior y como ni siquiera me había dado cuenta que estaba en la clase anterior, me apunté. ¿Tengo algún problema por eso? No, pero no lo vuelva a hacer. Vaya, con todo Bueno. gusto. Bueno, pregunto. El número 1 aquí que aparece en el listado es Donaldo. Pero Donaldo ya ha participado. Otro que aparece también es Alan. Los dos más experimentados del salón. Y ahí nos vamos a ir. Pregunto, ¿dónde está? Jorge Eduardo Andrino Najarro, es el otro que aparece ahí. Jorge Eduardo Andrino Najarro. Aquí estoy. Es que se me desconecté un segundito, un minuto. Y estoy, bueno, Jorge, vamos a dar inicio al análisis del material, pero como la que entró tarde es Cristel Orellana Jiménez. ¿Dónde nos quedamos, Cristel? Y Cristel, ¿usted por qué entra tarde? No se vale, no se vale. ¿Usted por qué entra tarde, Cristel? Es que mi computadora me encendía. Mire pues, joven, enfocada al estudio al 100%, sin compromisos familiares, y entra de tarde. ¿Qué está pasando? Perdón. Usted tiene que ser la primera que quiero ver que se conectó ahí. Por ejemplo, el primero que me aparece aquí fue Luis Linares. Y hay días que no va a estudiar. Y días que llega tarde. Entonces, tiene que ponerse pilas, Cristian. Hágame ese favorazo. Y le digo, ¿qué pasa? Que aquí solo son 40 estudiantes y yo los identifico como no se imagina. Por ejemplo, Anderson, ya sé que
le gusta la fiesta. ¿Ya? Qué buen concepto tiene de Milik. Por ejemplo, Alan ya lo conozco. Donaldo también. Abigail ya la Ahí tengo estamos a la identificada. orden, Lick. Ahí los tengo identificados. Entonces, y para mí, imagínense que ya tengo 188 y aquí tengo 40 y algo. Entonces, vamos pues. Cristel, bueno. ¿En dónde nos quedamos con el material? Rick, la clase del sábado yo no entré, ¿te recuerdas? Ay, Dios, imagínese. Y no entró y no sabe ni dónde nos quedamos. Ahora si me indica usted, yo leo. Hay un dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pero si usted solita no se ayuda, entonces ¿cómo la voy a ayudar? Estoy con las manos atrás. Por favor. Vamos, Jorge. Jorge, perdón, licenciado. Yo estuve Jorge fuera Eduardo desde, Andrés. yo estuve fuera desde el jueves. Ay, Dios, Jorge. Regresé ayer, no tenía cómo conectarme. Pero ya estás ubicado donde nos toca. Según lo que en las pantallas, en la diferencia específica. Si yo tengo aquí ya tengo las impresiones. Vamos entonces. Al menos ya averiguaste dónde nos quedamos. Sí, en el D 1.2. Vamos entonces, Jorge. Pero Okay. necesito que regreses al D.1.1. Ok. Género. En predicables esenciales. Sí, voy a dar una introducción. Es necesario que tengamos claro que los conceptos están unidos, están ligados íntimamente. Y el hecho que avancemos hacia otra clasificación no quiere decir que ya no volvamos a tocar el tema de los conceptos antes vistos. Tenemos que tener claro que nosotros vamos a vivir siempre aplicando el método deductivo y el método inductivo, que en ocasiones vamos a ir de lo general a lo particular y que en otras vamos a ir de lo particular a lo general. Y es aquí. Y quiere decir que podemos ir a un lugar, pero si podemos ir a un lugar, quiere decir que también podemos regresar de ese lugar. Vamos a ir a un paseo. Les digo, vámonos al puerto. Y yo sé que unos se emocionan, unos no les dan permiso, otros nunca han ido, otros si se van se pierden, y otros que ya como que fuera a su casa todos los fines de semana. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nos vamos al puerto, ¿qué municipio vamos a encontrar primero? Puerto San José, por supuesto. Escuintla, Lick. Municipio. Amatitlán primero. Primero Villanueva. 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 Después Amatitlán. Después Después Palín. Después Palín. Y después de Palín, Ya viene Escuintla. Es que yo me estaba adelantando porque me entusiasmé demasiado. Escuintla. Pero no sin antes pasar por ese agujero de los 100 millones que ya nunca repararon. Bueno, que está costando dinero y tiempo. Bueno, llegamos a Escuintla. Y después de Escuintla, Ahí nos tardamos 2 horas para esperar.
Después de Escuintla, ¿qué encontramos? Mazatenango. Antes de llegar a Puerto San José. No, porque vamos para el puerto San José. Y Mazatenango está más lejos. Encontramos Está Puerto después Quetzal antes de de... llegar a Puerto San José. ¿Pero qué municipio les estoy diciendo? Piquinalá, tal vez. Tampoco, Nada que ver. porque es antes. Iztapa, no. Iztapa, no. Mm, Vamos para el puerto San José. Después de Escuintla San José. viene en otro municipio. Puerto San José. ¿El San José, municipio de qué? San José, ¿verdad? En Mataga, Escuintla. De San José. Ah, pero antes, licenciado, vamos a encontrar Mazagua. ¿Será que Mazagua está antes de llegar a San José? Antes encontramos el Super 24 del kilómetro 100. Ah, pero ese es otro tema. Y ojo, no solo es el Super 24. Hasta aquí, ahora ya saben ustedes que hay Super 24 y más pequeñitos. Encontramos un montón de Super 24. Y no solo Super 24, sino que encontramos un montón de lugares. Y llegamos a Puerto de San José. Si tiene dinero, playa privada. Si no tiene nada, no hay mucho recurso, playa pública. Que ahí es donde vamos todos. Ya, no se crean que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Bueno, ¿qué pasa? Hicimos una estructura. Hicimos un viaje. Fuimos al puerto. Pero ojo, no se vayan desvelados, no se vayan cansados, no se vayan mareados y no se vayan estúpidos. ¿Ya? Porque si no, capaz que no van a llegar y se van a accidentar a medio camino. Ojo, no olviden esas recomendaciones que les doy. No sé si yo les comenté que hace unos años un familiar dio de noche y ya no llegó. Y se fue un día antes de su cumpleaños. Y al final prácticamente como que el año cerró sin un día y sin un día más. ¿Estamos? Entonces, y alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué está hablando eso, licenciado? Porque ya es la Semana Santa. No. Porque yo les estoy indicando que uno puede ir y venir también en el mundo del conocimiento, en la mente. Puedas crear estructuras mentales, reflejos mentales. ¿Qué fue lo primero que pensó Alan cuando le dije vamos al puerto? ¿En qué pensaste, Alan? En Escuintla y en el Super 24. Escuintle en el Super 24. Puede ser que Jorge pensó en un buen paisaje allá en la playa, en el atardecer o en el amanecer. Puede ser que Abigail pensó en un buen caldo de marisco. No me gusta, me va a decir Abigail. Puede Sí, no ser que Darling se imaginó con una mojarra bien frita. Puede ser que Edén con unos camarones al ajillo.
con unos calamares. Porque si me dicen que van a ir a comer pollo campero o que van a ir a comer McDonald's o una comida que no es típica del puerto, entonces mejor no vaya. Porque uno, cuando viaja a un lugar, uno tiene que disfrutar de lo que le ofrecen a uno esos lugares. Ir a disfrutar lo que le ofrecen, porque no todo el tiempo va a tener la oportunidad. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Que uno debe tener la capacidad de armar estructuras mentales, de imaginar, de ir y venir. Ah, me fui al puerto y ahora me vengo a regreso. ¿Qué encuentro primero? Después viniendo del puerto. Tráfico. Tráfico, ¿te imaginaste? ¿Qué más? Nerea, allá entrando en la autopista. ¿Qué más? Se Entonces, encuentran así los como mismos vamos, municipios tenemos que iban. los municipios que ya pasamos, ¿verdad? Entonces venimos de regreso. Entonces, así es el método deductivo y el método inductivo. El deductivo es de lo general a lo particular. Y después el inductivo de lo particular o específico a lo general o genérico. Entonces, los conceptos también tienen clasificaciones y también tienen subclasificaciones. Y el primerito que va a encontrar ahí Jorge Eduardo es eso que les dije. Vamos entonces, Jorge Eduardo. De 1-1, ¿verdad? Género. Sí, género. Ok. Género, el concepto jurídico universal que representa la esencia común de actos lógicos, sociedad anónima con otras especies, es el referido con el vocablo sociedad mercantil. Pausa. Porque ¿Cuál fue el concepto? también, ¿Cuál es el concepto general ahí? ¿Sociedad anónima o sociedad mercantil? sociedad anónima. Sociedad mercantil. Sociedad mercantil. Sociedad mercantil es el concepto general. Primero hablamos de una sociedad mercantil, y ya después entonces se desprende como una clasificación los tipos de sociedades mercantiles. Y ahí encontramos ¿qué? Sociedad anónima. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Esas son más específicas. Entonces, cuando hablamos de género, quiere decir que ese concepto es más amplio. Ese concepto es el que existió primero, para después en su evolución ir a conceptos más específicos. Por ejemplo, si le digo derecho y derecho penal, ¿cuál es el género entre derecho y derecho penal? Derecho. Derecho. Y después derecho penal. Quiere decir que de ahí, ese es el tronco de este árbol de conceptos. ¿No? Vamos entonces, continúa, Jorge. Sociedad mercantil, porque también se... Repetí. Sociedad mercantil, porque también se... Repetí, por favor. Okay. Género, el concepto jurídico universal que representa la esencia común de actos lógicos, sociedad anónima con otras especies. Es el referido con el vocablo sociedad mercantil, porque también se puede atribuir a otros significados con las expresiones Fernando Rosales y compañía sociedad colectiva, Javier Gramajo y compañía... Pausa. Fernando Rosales y compañía sociedad colectiva, ¿es especie o es género? Específico. Es especie.
Especie. Es un concepto más específico. Bueno, seguimos, Jorge. Jorge. Ok, Fernando Rosales y compañía Sociedad Colectiva, Javier Gramajo y compañía Sociedad en Comandita, y Rosales y Gramajo y compañía limitada, entre otros. Todos esos conceptos son específicos. Seguís el otro. Ok. Por favor. Diferencia específica. El concepto jurídico universal. ¿Qué representa la parte de la esencia? ¿Qué diferencia a actos lógicos? Sociedad anónima de las demás especies del mismo género es el representado con la palabra sociedad anónima. Pausa. Porque quiere decir que ahí pausa. Quiere decir que ahí venimos a la inversa, que venimos en sentido contrario. Venimos de lo específico a lo general, de lo específico a lo genérico. Y entonces les hago una pregunta. ¿Qué método estamos aplicando? El deductivo, Lick. ¿De género qué método aplicamos? Inductivo. Cuando hablamos de género. Método inductivo no es, licenciado. No, Deductivo. es deductivo porque es de lo general a lo particular, de lo genérico a lo específico. Y ahora Ah, cuando es que yo hablamos había de... escuchado específico a genérico. No. Y ahora cuando ya hablamos del otro, es todo lo Inductivo, contrario. En el segundo, en el D.1.2, estamos hablando de ¿qué? De una forma inductiva. De lo específico a lo genérico. Continúa, por favor. Ok. 1.3. Especie. El concepto jurídico universal que representa la esencia. Repetí el 1.1.2. Ok. Diferencia específica. El concepto jurídico universal que representa la parte de la esencia que diferencia a actos lógicos sociedad anónima de las demás especies del mismo género es el representado con la palabra sociedad anónima. Porque ¿Por qué? Porque comprende una esencia distinta de cualquier otra sociedad organizada bajo forma mercantil. Así es. Seguí con la otra. 1.3. Especie. Especie. El concepto jurídico universal que representa la esencia total o completa de actos lógicos, sociedad anónima, está representada por los conceptos aludidos con los términos sociedad mercantil de tipo anónima. Ahí vamos de regreso, ¿verdad? Sí. De punto 2. Predicables no esenciales o accidentales. Esa es otra clasificación. Lo que pasa es que cuando escanearon el material, la clasificación se quedó ahí, como que fuera parte de un texto común. Porque si ustedes se dan cuenta arriba, dice lo que marqué. Predicables son estos, pero después dice predicables esenciales. D.1, pero ahí es donde llegaste ahorita es D.2. Subrayen eso, porque ahí está escondida una subclasificación. Sigo. Por favor. No, ahí nos queda. Ahora vamos a pedirle apoyo a alguien más. Porque con base en los cuadros lo voy a hacer.
Que no se me escondan ahí todos estos que no quieren participar. Blanco Gómez Dilia Cecibel. Blanco Gómez Dilia Cecibel, ¿dónde está? Blanco Gómez Dilia Cecibel. A la 1, a las 2 y a las 3. Después no vayan a andar diciendo, mire, Lee, fíjese que no llegué ni a zona mini. Vamos, pues. Después estamos César Leonidas Chile Cente. César Leonidas. ¿Dónde está César Leonidas? A la 1, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿En dónde está Nadia Ischel Álvarez Acajaón? Sí, licenciado, buenas noches. Nadia, ahí está. Yo creo que usted había participado alguna vez, ¿verdad, Nadia? Un par de veces ya. Sí, no crean que no los tengo identificados. Entonces, apóyeme con la lectura de lo que viene. Con mucho gusto. Aquí no se va a escapar ninguno sin participar, les cuento. ¿Ya? Ya el miedo fuera. Vamos, pues. D2, predicables no esenciales o accidentales. ¿D2 dijo o D2? D2. Vale. Predicables no esenciales. Vamos, pues. D2, predicables no esenciales o accidentales. Vamos. D2, 1, propiedad. El concepto jurídico universal que se refiere a una característica que no es esencial, pero sí necesaria para la especie, porque se deriva de su esencia. Es el representado con la palabra 11. Facultad para celebrar asambleas. 11, facultad para... Eso 11 no. Eso es cuestión del escándalo. Muy bien. Para celebrar asambleas. Para celebrar asambleas extraordinarias. El Les cual... comparto. Pausa. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una característica esencial. Pero una característica esencial a un tipo de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad está ahí abajo, Nadia? Anónima. El cual se le atribuye al concepto de sociedad anónima. Ahí hay asambleas ordinarias. Sociedad mercantil. Y asambleas extraordinarias. Quiere decir que esas asambleas son características de ese tipo de sociedad. Y si nos vamos atrás, obviamente es cuando encontramos sociedad, ese concepto de sociedad mercantil. ¿Ya? Entonces, es propio ese concepto de asambleas extraordinarias de ese tipo de sociedad. Quiere decir que ese concepto se relaciona y se desprende de ese concepto de sociedad anónima, mismo que se desprendió del concepto de sociedad mercantil. Vamos, pues. Buen provecho, Edén. Adelante. Asambleas extraordinarias, el cual se atribuye al concepto de actos lógicos, sociedad anónima. D2.2, accidente.
El concepto jurídico universal que representa una cualidad o característica que no es esencial ni necesaria, sino contingente de actos lógicos, sociedad anónima, es el referido por el término solución de conflictos en tribunales de arbitraje. Pausa. Ojo, aquí tenemos que tener claro que tanto cuando hablamos de la propiedad como de lo accidental, estamos haciendo referencia que estas características no son esenciales. Miren ahí que marqué. Y entonces, si no son esenciales, ¿qué son? Concepto. Contingentes Si no son esenciales, son accidentales. o contingentes. Contingentes que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Por ejemplo, aquí, cuando estamos hablando accidente, el concepto jurídico universal que representa una cualidad o característica que no es esencial ni necesaria, sino contingente. Es el referido de solución de conflictos en tribunales de arbitraje. Pregunto, ¿en todas las sociedades anónimas o en todas las sociedades mercantiles hay problemas? Sí, En definitivamente. todos los problemas que ocurren en las sociedades anónimas o mercantiles, los problemas se resuelven mediante los tribunales de arbitraje. No. No, No. Quiere decir que pueda ser o no pueda ser. Es más, para ir a solucionar un conflicto ante un tribunal de arbitraje, previamente deben existir acuerdos para solucionarse los conflictos de esa manera. Debe haberse pactado. Si no se pactó, puede hacer que se resuelvan en la empresa, puede hacer que se resuelvan en tribunales ordinarios. Y si se acuerda mediante un acuerdo, pacto, entonces ahí sí puede hacer que se resuelva mediante un tribunal de arbitraje. ¿Estamos? Entonces, esto es algo accidental. No es esencial. No es que siempre se va a dar. Bueno. Y ahora vamos, árboles lógicos. Googleen lo que es árbol lógico. Ahí se recuerdan que aquí en el 3.1 seguimos hablando de los conceptos. Y todo lo que miremos ahorita va enfocado en los conceptos, en las clasificaciones y en las subclasificaciones. Ahorita voy a pedir apoyo a alguien que me ayude. Lee dice que un árbol lógico es una representación gráfica de un argumento o razonamiento lógico que utiliza ramas y nodos para mostrar la relación entre premisas y conclusiones. Se utiliza para analizar, evaluar, argumentar, identificar patrones, relaciones lógicas, tomar decisiones informadas. Un árbol lógico típico consta de premisas, operadores lógicos y conclusiones. Entonces, con eso que leyó, ¿qué se imagina usted, Giovanna? ¿Es un árbol? Podría decirse que
es el razonamiento que inicia No, desde cuando una hablamos de premisa árbol hasta lógico, mire, pues cuando hablamos de árbol lógico nos estamos haciendo una representación. ¿Una representación Ujú. dónde, Giovanna? En la mente. En la mente. Ahí alguien podrá decir una diagramación. Y alguien podrá decir una estructuración. Y alguien podrá decir un mapa mental. Y alguien podrá decir un esquema mental. Pregunto, ¿qué tiene un árbol? Raíces, Hojas. Ramas. tronco, ramas, Ramas. hojas, flores, semillas, Frutas. Podríamos decir frutas. que un árbol lógico es la representación. Y entonces cuando hablamos de un árbol lógico, entonces estamos hablando de que ese árbol lógico va a estar compuesto. Ya dijimos un árbol común de que está compuesto. Y ahora yo les pregunto, ¿un árbol lógico de qué está compuesto? De las mismas partes que mencionó el árbol. No. De ideas, Tema y subtemas. de ideas, De premisas. Premisas. de conceptos, de pensamientos, de premisas, de juicios, de categorías mentales, Conclusión. de proposiciones, ¿ya? De supuestos. Y de estas, ¿cuál es el tronco, licenciado? ¿Cuál es el tronco? Yo le pregunto, ¿un árbol de dónde nace? Empieza en ¿De las la nada? De las raíces. semillas. Pero ¿solo empezó a echar raíces o se necesitaba una semilla? Se necesitó Y una semillas. semilla primero. Que sería la ¿Y idea. cuál es la semilla de la? La La idea. idea. Ahí estamos. Ahí estamos, la idea. Y entonces ahí se viene desprendiendo. Podríamos decir que las raíces son los 4 principios fundamentales de la lógica. Y después llegamos al tronco, ya llegamos a los pensamientos, allá fuimos a conceptualizar. Y después vienen las ramas. Ya llegamos a los juicios. Y el todo, cuando ya te está Razonamiento completo el lógico. árbol, entonces ahí ya Razonamiento llegamos lógico. al razonamiento. Entonces, lo que nos está dejando claro cuando hablamos de árbol lógico es cómo precisamente están íntimamente relacionadas las categorías mentales, cómo están vinculadas unas con otras. Yo les pregunto, ¿pueden haber árbol sin raíces? No, licenciado. No. ¿Pueden haber ramas sin tronco? No. ¿Puede haber frutos sin ramas? No. Entonces, todo es necesario. Es como mencionamos el árbol genealógico. ¿Y qué pensamos cuando decimos el árbol genealógico? De genios. De una persona o de El una origen de una sociedad. familia. Y entonces cuando le digo razonamiento, se tuvo que desprender de un árbol lógico. Y cuando hablamos de lógica, hablamos de productos y categorías y de estructuras y de esquemas mentales. Ya me dijeron, árbol genealógico es el origen de qué? De una familia. Buena familia. Y ahora el orden lógico es el origen del árbol lógico. Pensamiento. El árbol lógico es el origen de qué? El razonamiento. El razonamiento.
Del razonamiento lógico. Jurídico. Colóquenle también, porque se recuerdan que lo jurídico es lo que nos interesa. Y entonces el fruto, ¿qué parte del árbol lógico es? ¿Qué parte del Los procedimiento resultados, las lógico es? consecuencias. El razonamiento lógico, jurídico. ¿Cuál es nuestra? ¿Usted para qué siembra una planta? Para obtener frutos. Para obtener un fruto, para obtener una flor. Y esa flor es lo que usted aspiró. Esa es su aspiración mental, obtener flores, obtener frutos. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es mi aspiración? Obtener los limones para después venderlos. Entonces, ¿cuál es Licenciado, mi aspiración mental? El razonamiento. licenciado. ¿Qué pasó, Sin Eduardo? embargo, este ejemplo carece de no aplicación general. Por ejemplo, hay árboles forestales o Sí. árboles de chicle. Sí, pero ¿cuál es tu aspiración máxima de ese árbol de chicle? El líquido para hacer el caucho, El cual va a ser, ¿con qué propósito lo sembró? para obtener ese La líquido que materia es el prima caucho. ese líquido, el caucho, la leche que se va a convertir en caucho, que posteriormente lo van a procesar. Sí, solo decía que la aplicación no es general porque hay unos que no son frutos, sino que son otros productos. Es cierto, pero yo les digo, estábamos hablando, por ejemplo, si hablamos del limón, si hablamos del girasol, ¿qué esperamos? Una flor hermosa, ¿verdad? Y en mi caso, ¿qué es lo que espero por ejemplo, de una manzana de terreno? En una manzana de terreno se siembran 200 árboles de limón, me cabe. Y Lick, usted 200. ahorita es millonario, ¿verdad? No me considero millonario. Y Bien, lo es millonario. sembramos, El limón está lo por los kilos. sembramos de 5 por 6 o de 6 por 6 metros entre árboles. ¿Ya? Increíble. Y caben 200 árboles. Comprar limones está caro. Y cada árbol me produce cada 21 días una cierta cantidad de limones. Y cada limón cuesta ahorita. ¿Cuánto cuesta cada limón? Un quetzal. Lick. Son persa 3. Y control que Cristel ni va al 1, mercado. 2, 3 quetzales. Un quetzal cuesta un limón. Cuando el limón está barato, cuesta en la tienda un quetzal. Pero limón chiquito. Ahorita el limón está a 2 quetzales en la tienda. Sí, en Ni el color mercado la Cristel no mano va al está mercado. a 10. No, Lick, depende, porque por lo menos el Es que limón criollo depende. sí está un quetzal y el Pero persa está les 3. estoy hablando de un limón de un buen tamaño. Persa. Sí, Persa. está 3. No les estoy, porque por ejemplo en los supermercados solo hay limones. En los supermercados ustedes nunca van a encontrar un limón grande. Solo lo van a encontrar limón pequeño. ¿Ya? Y le van a colocar Y sin jugo. un mediano, un grande, y lo van a encontrar todo viejo y sin jugo y bien caro. Todo chupado. ¿Y por qué solo pide pequeño? Porque el pequeño no se madura luego, está más días en el supermercado, pero no tiene jugo. ¿Por qué no le gusta un limón de punto, un limón grande? Porque ese le va a durar menos. Porque el limón que está de punto dura menos, pero produce más jugo. Y entonces, si usted lo quiere, lo tiene que adquirir
con lo menos unos 2, cuando lo quiere, 2 o 3 días de haber sido cortado. Ah, pero hay ahí esos supermercados, ¿cuántos días creen ustedes que tienen los limones? 7. 7. Ay, Dios. Una semana. Más. Un mes, Pero hay Vic. que usar la cáscara también. Sí, Hay que sí, usar la Una cáscara semana, sí, también. 7 días. cuidado, porque menos los porque Entonces, mire pues, ¿cómo nos desprendimos? Aquí no venimos a hablar de limones, eso es otro rollo. Sino que lo que venimos a hablar es de los árboles lógicos. Salió como ejemplo los limones. ¿Ya? Aquí no les vengo a ofrecer ni a vender limones, sino que aquí a lo que venimos es a descubrir cómo se forma un árbol lógico. Cómo un concepto se va relacionando, tiene una relación de coordinación, de subordinación, cómo de un concepto se desprende otro, cómo de una clasificación hay una subclasificación. ¿Para qué nos va a servir todo eso? Para tener una base de conocimiento sólida, para tener una excelente argumentación cuando ustedes ya estén ejerciendo su profesión. Ustedes van a ser unas máquinas. Si tiene conocimiento y tiene el lenguaje técnico jurídico, van a ir a ganar sus casos. Ahora sí es mudo, no participa en clase, no enciende la cámara, tiene temor que el licenciado le diga pase usted. Mejor dedíquese a una profesión en donde no tenga que hablar. Adelante, Donald. Perdone, estoy leyendo aquí que también se les conoce como árboles de decisión o árboles analíticos. Entonces, no sé si podría usted hablar un poquito más sobre eso. Lo que pasa es que Donaldo es al final, como decís, como de análisis. Por ejemplo, todo lo debemos procesar. Todo. Para al final, los seres humanos no solo, los seres humanos también debemos hacer acción. Atendiendo al análisis que se haga, uno va a llegar a una conclusión. Y cuando uno llegue a una conclusión, entonces va uno a poder actuar. Sí voy a hacer esto porque me conviene. Sí voy a hacer esto porque esto es lo correcto. Sí voy a hacer esto porque eso es ilegal. Sí voy a hacer no voy a hacer esto porque esto es ilegal. Sí voy a hacer esto porque esto es legal. ¿Ya? De nada nos sirven. Es como que usted tuviera un arma y a la hora no la usa y se la quita y con esa le dan. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de árbol lógico, yo lo que quiero es que se imaginen, que diagramen todas las ideas, que tengan mapas mentales. Giovanna, léase otra vez la definición de árbol lógico. Ahorita que ya lo lea Giovanna, ya le van a comprender más después de todo esto que les estoy hablando y que les estoy explicando. Vamos, Giovanna. No está encendido el Los micrófono, árboles Giovanna. lógicos, ¿lo puedo leer yo, licenciado? Léalo, Alan. Los árboles lógicos también son útiles en la lógica jurídica porque permiten relacionar los conceptos jurídicos por su comprensión y extensión. Por su comprensión y qué? Por ejemplo. Y extensión. Incluso hay una clasificación sobre los conceptos que habla de la extensión. ¿Se recuerda desde el punto de vista de qué? De la extensión. Y más adelante se van a dar cuenta que hay conceptos desde el punto de vista de su relación. Seguimos. Por ejemplo, de los artículos 9 al 13 del Código Tributario se puede elaborar el siguiente árbol lógico por la extensión del concepto. Alan, yo quería era que me volviera a leer
árbol lógico. Ok, disculpe, los árboles lógicos también son útiles en la lógica jurídica porque permiten relacionar los conceptos jurídicos por su comprensión y extensión. Por ejemplo, de los artículos Alan, 9. pausa, Alan. ¿Ya? Usted me está leyendo el Si quiere yo folleto. lo leo, yo lo tengo. Yo lo que quiero es que lean lo que googlearon y encontraron qué significa árbol lógico. Y Giovanna ya leyó uno, pero ahorita no sé qué pasó con el Lo voy micrófono. a leer yo. Por favor, Un amiga. árbol lógico es una representación gráfica que se utiliza para estructurar Es una representación gráfica. Ah, pero ¿dónde va a ocurrir esa representación? En nuestra En mente. la mente. En nuestra mente. Vamos. que se utiliza para estructurar y organizar información, ideas o razonamientos de forma jerárquica. Ahí van todas las categorías mentales que se les ocurran. Ideas, ¿qué más dijo hoy? O razonamientos de forma jerárquica. Ahí estamos. Hasta un orden. Hay que ordenar las ideas. Hay que ordenar los pensamientos. Hay que ordenar los conceptos, los juicios. Y también hay que ordenar los razonamientos. Repítalo otra vez, Abigail. Un árbol lógico es una representación gráfica que se utiliza para estructurar y organizar información, ideas o razonamientos de forma jerárquica. ¿Alguien más que tenga una que haya encontrado también otra definición de árbol lógico? Yo, licenciado. Por favor, Darling. Dice, un árbol lógico es una herramienta visual que ayuda a estructurar problemas o objetivos mostrando relaciones lógicas entre diferentes elementos a través de nodos, ramas jerárquicas. Ahí estamos. ¿Alguien más? Cristel. Yo leí. ¿Qué encontró de árbol lógico? Porque yo miro que estaba de agarrar el cabello ahí. Si se va a agarrar el cabello, se va a quedar calva, así como yo, mire. Porque yo cada vez que contestaban mal, hacía así, mire. Ay, estos mis estudiantes. Y mire lo que me pasó. Vamos. ¿Qué encontró de árbol lógico? Lick, encontré. ¿A quién está hablando? Adelante. ¿A quién está hablando? Disculpe. Es que le hablé a usted, pero nunca respondió. Acción retardada. Es que se me trabó, pero sí tengo una definición. Se la iba a leer, pero como la compañera se entrometió, ya no lo Vale, léala, pues. No le voy a quitar el impulso, pero no se me duerman los laureles, decía mi abuelito. Bueno, dice, un árbol lógico jurídico es una herramienta gráfica o conceptual que muestra la relación de subordinación y dependencia entre normas, premisas y conclusiones dentro de un razonamiento legal. Eso lo leyó del folleto. ¿No? Porque eso ahí está en el folleto, le cuento. Ah, entonces usted sacó la información del chat GPT, fíjese. Ni existía el chat GPT cuando estaba ese material ya, le cuento. No, es que eso está aquí, bueno, es lo mismo. Catherine. Lick, buenas noches. Un árbol lógico A Catherine ya la identifico, fíjense. A Catherine ya la identifico. A Giovanna, a Abigail, a Cristel yo creo que no le convendría que la identificara, pero ya la identifico también. Vamos, Catherine. Okay. Un árbol lógico en sentido general es una representación o estructura gráfica que se utiliza para organizar y mostrar sistemáticamente las relaciones lógicas entre diferentes elementos, conceptos o decisiones.
Se emplea a menudo en diversos campos como la resolución de problemas, el análisis de decisiones y el modelo de sistemas. O sea que cada vez que vamos a resolver un problema, representamos un árbol lógico. Si no tuviéramos esa representación, ¿será que podríamos resolver un problema? No tendríamos ni idea siquiera de qué se trata el problema. Ni idea siquiera de que tenemos un problema que resolver. ¿Alan iba a participar o no? Sí, licenciado, encontré aquí otra definición que dice que para árboles como procedimiento de demostración lógica, véase método de tablas analíticas o un árbol de problemas, también llamado árbol lógico. Es un desglose gráfico de una pregunta que la disecciona en sus diferentes componentes verticalmente y que progresa en detalles a medida y que se lee hacia la derecha. Gracias. Por ejemplo, les dije ir al puerto. ¿Sabemos cómo irnos? ¿Sabemos cómo regresarnos? ¿Sabemos dónde hacer las pausas por si nos da sed? Pongo el Waze. ¿Sabemos o no sabemos? Y también tenemos claro cuál es el propósito al ir. Ajá. ¿Cuál es el propósito Efectivamente, de ir al puerto, Lick, Alan? si no nos vamos a perder. Es ir a divertirnos, Ir a divertirnos. a conocer si no conocemos y a disfrutar de lo que Alan, el ¿cómo se área nos proporciona. divertiría usted en el puerto? Pues sería viendo una exhibición ahorita para Semana Santa de playeras mojadas. Ese Alan. Pero ya vieron, él sabe. Tranquilo, hombre. Lo que quiere. ¿Ya? ¿Cómo que me voy a ir? Nos vamos, licenciado. ¿Ya? Pero hay que llevar buenos lentes para que no se miren borrosas las imágenes. Definitivamente, y tenemos que ir con la disponibilidad de que aunque no nos den permiso, que nos den perdón cuando regresemos. Fíjese que yo no pido permiso ni pido perdón. Ese ejemplo tenemos como que ya seguir. no tengo ni cabello, mire, todo me resbala. Hasta los piojitos se me resbalan. Eso, ahí estamos, licenciado. Como que estuvieran en un tobogán. Bueno, volviendo entonces, árboles lógicos. Yo pienso que ya con lo que hemos platicado y hemos molestado, ya tenemos claro que es un árbol lógico. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, voy a verificar quién más me apoya aquí. ¿Ya tenemos claro que es un árbol lógico o todavía no? No me van a decir que no, ya con todo lo que hemos hablado. Ahora vamos. Ana Marisol. Tintín Mazariegos. ¿Dónde está? Sofía María José Morales Florián. ¿Dónde está? Verónica Isabel García Andrés. ¿Dónde está? Darlene Saraí Osorio García.
¿Dónde está? Fátima, Lucía o Valle Figueroa. ¿Dónde está? Herbert Daniel Valdés Valencia. Yo creo que ya se fueron todos a la playa, licenciado. Yo creo que ya se fueron hacia el infinito y más allá. Leslie Abigail Garay, ella ya nos apoyó. Larry Frido. Colón Rivera. ¿Dónde está? Cristel Morellana. Ella sí ya está ahí, ¿verdad? Pero como que no está bien no está llegando bien la señal. Eden Rocío, ahí está Giovanna Mayra Azucena Morán. Velvet Adalí. Aquí estoy, Lick. Póyenos con la lectura. Sí, solo La permítame. cámara también porque la queremos conocer. Está encendida, solo permítame, es que creo que desde la clase pasada tuve problema con esto. Lo que quiero que tengan claro es que yo ofrecí y yo soy un hombre de palabra, porque yo me crié con mi papá y con mi abuelito. Y tuve alrededor a mis abuelos. Y entonces me crié en un ambiente en donde la palabra que se dice se honra. Aunque le cueste a uno, pero hay que honrar la palabra. Y yo les dije a la mayoría, les dije que yo los voy a apoyar, pero que quería que ustedes también se esfuercen y se apoyen a sí mismos. Pero ¿qué sucede? De repente me van a pedir un apoyo a alguien que no se ha esforzado, que ni entra a clases, que ni participa. Entonces eso sería algo incoherente y algo ilógico. Yo no crean que yo los vivo insistiendo, participe por fastidiarlos. Yo quiero que ustedes pierdan el miedo y participen, se expresen. Que me voy a equivocar. Todos en esta vida nos hemos equivocado. Es más, de repente hasta somos producto de alguna equivocación que hubo. Ya. De repente va a decir, fue un accidente, no lo tenía planificado. Todos nos equivocamos. Son raros los como quien dice, sí lo planificamos y nos salió perfecto todo. Miren qué bonito salió. Le digo, ¿quiénes son los que planifican eso? Los que a veces tienen problemas y que luchan un montón para poder generar un resultado. Esos son los que planifican. Los demás no planificamos nada. No somos producto de una planificación. Entonces, a lo que voy es que ustedes tienen que esforzarse. Yo aquí miro las cámaras, miro a los que siempre van. Y unos que otros que hasta ahorita los estoy conociendo. ¿Ya? A ver, pues ya lo conozco. Porque ha participado como unas 2 veces, ha leído allá en la clase. Y es más, me recuerdo la última vez que me dijo, cuando la estuve molestando por los lentes, me dijo Velvet, es que se me arruinaron los lentes. ¿Ya? Tomo en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Les digo diciendo, tienen todas las preguntas del grupo, participen y no lo hacen. Entonces, lo que yo quiero, ratifico mi compromiso de apoyar a todos los estudiantes, pero con la aclaración que a todos los estudiantes que se apoyen a sí mismos. Con los demás yo no tengo ningún compromiso de absolutamente nada, porque los compromisos se asumen entre 2 o más personas. ¿Ya? No va a agarrar uno un compromiso que la otra persona no quiere.
De repente hasta lo ofende. Yo les doy pautas. Vamos a ver. Desde árboles lógicos. Y ustedes no me quieren ver enojado a mí, ¿verdad? Porque ya vieron que yo como me río, como bromeo, soy un panito de Dios. Pero cuando me enojo, valga la redundancia, me enojo muy bien. Porque todo lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer muy bien. Vamos pues. Desde árboles Sí. lógicos, Lick. No, desde ahí no, porque eso ya lo leyeron, creo yo. No, desde ahí lea, mejor para que quede claro. Bueno. Árboles lógicos. Los árboles lógicos también son útiles en la lógica jurídica, porque permiten relacionar los conceptos jurídicos por su comprensión y extensión. Por ejemplo, de los artículos 9 al 13 del Código Tributario se puede elaborar el siguiente árbol lógico por la extensión del concepto. Por la Más extensión general. del concepto más general. Vamos pues. Tributos, Tributos, impuestos, arbitrios, contribución especial por mejoras. Ahí hay El varios concepto de conceptos. Ahí hay varios conceptos. Pero después ustedes se van a dar cuenta que tienen un orden lógico y que un concepto se desprende de otro concepto. Vamos pues. El concepto de tributo es el de mayor extensión por definición Es el de legal. mayor extensión. Quiere decir que es el más genérico. ¿Ya? Es el concepto que primero existió y que después de ese concepto se desprenden o se relacionan los demás conceptos. Vamos pues. Ya que el artículo 10 del código indicado así lo determina. Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. ¿Cuál es el género ahí? ¿En eso que leyó? Tributo. Tributos. Quiere decir que primero hablamos de tributos y ya después hablamos de los diversos tributos que existen. ¿Y cuáles son los diversos tributos que existen? Impuestos, árbitros. Impuestos, arbitrios, contribuciones especiales Contribuciones por mejoras. y contribuciones especiales por mejoras. ¿Estamos? ¿Hay una relación? Por supuesto. ¿Hay una extensión? Por supuesto. ¿Está íntimamente relacionado todos estos conceptos? Por supuesto. ¿Hay uno a nivel superior? Por supuesto. ¿Hay un concepto en subordinación? Por supuesto. ¿Estamos? Seguimos. Aquí dijimos tributo. El concepto Es de el de arbitrio mayor extensión. Ahora venimos con arbitrio. ¿Arbitrio está arriba o está abajo de tributo? Abajo. Abajo. Entonces hay una relación Subordinado. de qué? Es un concepto subordinado. Vamos pues, arbitrio. El concepto de arbitrio es una especie de impuesto, relación de subordinación establecida por ¿Relación de definición qué? legal. Subordinación. Establecida por definición legal. Quiere decir que aquí la ley nos la pone más fácil, porque ya nos dice que está subordinada. Ya nos la colocó en una relación de subordinación. Y si no hubiera ley, entonces tendríamos que acudir a la doctrina. Y doctrinariamente sabemos que arriba está tributo y que abajo va a estar arbitrio. Y ojo aquí, miren, vamos a regresar un poco, porque así como vamos, podemos venir. Porque sabemos muy bien que tenemos un árbol lógico, que tenemos una representación gráfica de los conceptos. ¿Qué es arbitrio? ¿Qué dice? Es una especie de impuesto, relación de subordinación. Ojo,
Ojo, no dice arbitrio es el arbitrio, ¿no? Porque ya vimos que cuando definimos, tenemos prohibido la repetición de términos. Y es más, cuando ustedes definan, no digan es aquel, es aquella, es aquel o es aquella que. Porque mencionar es aquel o es aquella, eso es algo muy ambiguo. ¿Quién es su novio? El nombre, ¿verdad? No va a decir es aquel. No, ¿quién es aquel? A veces le dicen aquel al que no es el oficial. ¿Ya? Porque tienen miedo de decir el nombre. Uno no tiene miedo porque es de decir el nombre. Si cuando uno dice el nombre delimita. Y entonces menciona arbitrio. No dijimos es el arbitrio, ¿verdad? No, aquí dijimos es una ¿qué? ¿Miren qué? Especie. Ya vimos los conocimientos, los conceptos por especie y por género, ¿verdad? Y aquí dice, es una especie de ¿qué? De impuesto. De impuesto. Vamos, pues. El concepto de Con arbitrio. relación de subordinación, ¿verdad? ¿Subordinación a qué le pregunto? ¿Subordinación a qué concepto? Tributo. Atributo. Vamos, pues. El concepto de arbitrio es una especie de impuesto, relación de subordinación establecida por definición legal, porque el artículo 12 del cuerpo normativo citado perceptúa. Arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Y el Ahí está otra definición, mire. Ahí está otra definición. Decretada a favor de una o varias municipalidades. ¿Ustedes conocen algún arbitrio? El boleto de ornato. El UCI de ornato es un arbitrio. ¿El UCI es un arbitrio? Es un impuesto. ¿El UCI, el boleto de ornato, es un tributo? Sí. ¿Pregunto, son tributos? Sí, licenciado. Son tributos. Ah, ¿y por qué lo sabe? Porque usted tiene bien claro que el concepto del cual se desprendieron el arbitrio y el impuesto deviene de un concepto genérico de género denominado tributo. ¿De dónde viene el derecho penal? Del derecho. Del derecho, Lee. ¿De dónde viene el derecho procesal penal? Del derecho jurídico. Del derecho penal. Pero también del derecho. ¿Es el género? ¿Es el derecho siempre? ¿De dónde se desprendió? Pues, ¿cuál es el tronco? Las ramas, las semillas, las flores, el fruto. Tiene una relación, tiene una extensión, tiene una subordinación. Sigamos. Ya solo esto y se van a dormir. Ojalá que a dormir y que descansen. Seguimos. Y el concepto de contribución especial por mejoras es un concepto jurídico subordinado al que ¿Es un concepto jurídico qué? Subordinado. Ya sabemos cuándo un concepto jurídico está subordinado, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿subordinado a qué? ¿A qué concepto? Contribución especial. Contribución especial por mejoras es un concepto subordinado. ¿A qué? A contribución especial.
¿Y el concepto de contribución especial es subordinado a qué? Tributo. Atributo. Este es un árbol. No podemos perder la secuencia. No podemos perder el hilo, la unión entre una hoja y el árbol. ¿Será que si se pierde, si se cae la hoja al piso, esa hoja le sirve al árbol para respirar? Porque se supone No, que por ahí licenciado. respiran los árboles. Ah, ya no le sirve para respirar, sino que le puede servir para uno. Bueno, seguimos. Relación que no es tan clara como las anteriores, pero se determina de un análisis del contenido del ¿Qué artículo 13. necesitamos para concluir que no es tan clara como las anteriores? Análisis. Análisis. Cuando usted hace un análisis, entonces sabe qué le sirve y qué no le sirve. Si usted analiza que ya no hay interés por su persona, entonces de repente va a concluir: ¿para qué tengo novio? ¿Para qué tengo novia? ¿Para qué estoy casado? Pero eso va a ser producto de ¿qué? Del análisis. Todo es producto del análisis. Vamos entonces. Se determina de un Seguimos. análisis del contenido del artículo 13 del cuerpo legal en Pero aquí relación. estamos hablando de ¿qué? De tributos y de impuestos y de arbitrios, ¿verdad? Seguimos. El primero tiene mayor comprensión pero menor extensión que el concepto indicado por el término contribución especial, pero se aplicará únicamente a los tributos que causan beneficios directos para el contribuyente derivado, exclusivamente de la realización de una obra pública. Contribución especial por mejoras. ¿Será que se los cobran a todas las personas? Si a usted no le construyen una mejor carretera, no le amplían, no le adoquinan, no le hacen nada enfrente de su casa, entonces usted no está obligado a pagar esa contribución por mejoras. ¿Qué mejoría tiene su inmueble para que le suban ese impuesto? ¿Será que tiene mayor plusvalía? No. Si unos grandes cráteres tiene usted ahí. Ah, pero ya le hacen un bulevar enfrente de su casa. Entonces, ¿será que hay mejoría? ¿Será que hay plusvalía de su propiedad? Entonces vienen las municipalidades y le colocan esta contribución especial por mejoras. Y les cuento que ese concepto tiene conflicto, porque dice contribución especial por mejoras. Yo les pregunto, ¿una contribución es obligatoria? No, licenciado. Mire, Lo que es obligatorio es el arbitrio, el pago del boleto de ornato, pero lo demás debería ser consecuencia de. Pero no pague usted con su contribución especial por mejoras y le inician el juicio económico coactivo. Pero si hacemos un análisis si está bien hecho el concepto que está contenido en la ley con el sentido real de una contribución, está mal conceptualizado. Contribución especial por mejora. Esa no es contribución. Esa es una obligación, si se dan cuenta. Ese concepto fue mal tomado en la ley, pero como está en la ley, hay que acatarlo, aunque diga ahí que es contribución. Licenciado. Sí. Perdone, yo hago gestiones ante la SAT
y ahí se le conoce a los que pagan el impuesto como contribuyentes. Eso está mal también, ¿verdad? ¿Está mal el concepto? Es que cuando ya hacemos los análisis, nosotros logramos determinar que está bien y que está mal. Ah, pero como en la ley dice contribuyentes, somos contribuyentes, aunque sea esto obligado, ¿verdad? Contribuyentes, contribuimos. Pensemos, ¿cómo sería el nombre correcto, Donaldo? En lugar de contribuyente. Los que tributan o los tributadores. Ajá. ¿Cómo? Tributantes. Sí, tributarios. ¿Cuál sería el género? ¿Y cuál sería la especie? Tributarios. Tributarios. Miren qué capacidad tienen ya de hacer análisis. Está mal utilizado ese concepto. Lo legalizaron, pero es un concepto que si hacemos un análisis doctrinario nos damos cuenta que está mal utilizado en la ley. Contribuyentes. Sería obligados. Obligados a pagar el tributo. Obligados a pagar el arbitrio. Y aquí sería obligación especial por mejoras. Licenciado, ¿Sí? perdone, yo siento que hay mala intención de parte de la ley de hacer eso. Es como decir que le digan colaboradores a los trabajadores. Está mal utilizado. Pero eso, ¿cómo lo logramos? Cuando ya tenemos pleno de conocimiento de qué es un concepto, qué es una definición, qué es un análisis. Entonces podemos arribar a conclusiones. Y es más, de todas esas incongruencias e incoherencias, hasta uno puede sacar puntos de tesis. Es decir, no es una contribución, sino que es una obligación especial por mejoras. Está mal disculpe. nominado. Le pusieron mal el nombre. Pero ¿quiénes son nuestros diputados, pues? ¿Y quiénes somos los que los elegimos? Miren qué mal estamos. Bueno, hasta ahí vamos a dejar hoy. Cristel, no sé qué está haciendo ahí, que la veo platicando. Está muy interesante la plática. Ojalá que sea del curso, ¿yo? Y no es que yo la haya tomado así como quien dice que, pero sí la estoy vigilando porque yo sé que usted necesita enfocarse en este curso, no solo sé si en este curso, sino que en los demás cursos también. En el peor de los casos, ojalá que solo sea de este curso. Y que en los demás cursos esto vaya, pero como viento en popa. Me alegra saludarlos. Fue un gusto compartir. Abigail, Giovanna, Alejandra, Eden Rocío, Darlene Yulisa. Yo creo que ella participó, ¿verdad, Darlene Yulisa? En la clase pasada, ¿o no? Sí, licenciado. Sí, es que me recuerdo por el nombre de Yulisa. Juan Vázquez, no sé si ya participaste. Marco Antonio, no sé si ya participó. Elías Zamora, Ya, licenciado, ya ha participado. Cristel ya ha participado. Velvet ya ha participado. Es como su tercera vez que participa. Entonces, necesito que se comprometan, que se enfoquen. Yo también ya participé, licenciado. Feliz noche, cuídense.
Gracias, igualmente. Buen provecho. Y Donaldo, Feliz noche, anda haciendo las compras, anda Buenas Donaldo. noches, Lick. Miren, Donaldo Feliz haciendo las noche, compras, anda. licenciado. Cuídense. Lo amamos, Haciendo Lick. compras, sí, feliz noche, Lick. Si no le, si Como no hay le cae. compromisos con la Paso- esposa, hay paso que ir a sin- traerla y Paso sin verte, voy a decir yo. Si no le cae a Lick. Donaldo. ¿Qué pasó, Katherine? Feliz noche, licenciado. Y yo también siempre participo.